Bueno, muy buenas noches para todos. Les agradezco su comprensión y pues para el tema del enlace del acceso, pues para eso se recomienda ingresar con anticipación. Tuvimos una dificultad con el Adobe Connect, pero ya, bueno, se solucionó la situación. Mientras van ingresando sus compañeros, pues vamos arrancando la actividad. El ¿Me escuchan bien? Vale. Bueno. Nora, Oscar, Ángela, ¿me escuchan bien? Bueno, Nora, muchas gracias. Y Ángela. Entonces vamos a comenzar. Este es nuestro segundo encuentro sincrónico. Tenemos dos espacios generados para actividades grupales. Uno son estos encuentros sincrónicos en el cual vamos a trabajar todo lo que son la presentación de la actividad número 2 y las asesorías grupales, que son los espacios donde vamos a trabajar todo el tema de los avances y seguimientos de las prácticas. ¿Sí? Comenzamos entonces pues mencionando el orden del día. El orden del día está constituido de 5 puntos. Esta parte de bienvenida, pues agradecerles a ustedes a su presentación en esta actividad. Recuerde que esta actividad hace parte del seguimiento de la práctica y pese a que no se esté participando como presentador, también es contemplado el tema de la participación como escuchan, como persona que esté escuchando, ¿sí? Entonces la idea es poder generar un espacio de debate en el cual aprendamos de la experiencia y conozcamos un poco más el quehacer diario de las prácticas profesionales a partir del estudio de caso. El segundo punto, se van a generar unas observaciones generales de la práctica. El tercero es el objetivo de la actividad. En el cuarto punto realizaré pues una breve explicación de cómo se va a manejar esta actividad y destinaremos un espacio pues para temas de varios, de pronto inquietudes que tengan o aspectos que se quieran manejar. Bueno, muchos se preguntarán que no les he subido la anotación y las observaciones al respecto del proyecto de la práctica, y a otros sí ya se las he ido subiendo la nota. Sin embargo, dentro de lo que yo ya he revisado, yo creo que ya mañana todos tendrán su calificación y su observación. Me he encontrado con varias situaciones que me gustaría tratarlas, y también producto de la reunión que se tuvo con los cooperadores el día jueves. Quizá a alguno de ustedes les comentó sus cooperadores cuál fue el objeto de la reunión y los temas tratados, y pues si no de pronto han tenido la oportunidad de hablarlo con su cooperador, sería bueno que lo preguntaran. Entonces, perdón un segundo. Entonces, ¿qué se han identificado al respecto de estas, de lo que es de lo que ha surgido en la revisión de los proyectos de las prácticas? Bueno, primero que todo, es muy importante, tanto para las prácticas como para el desempeño profesional, reforzar y mejorar todo lo que son los aspectos de fundamentación teórica, conceptual y metodológica, no solo el enfoque cognitivo-conductual, sino también en un tema de manejo individual y grupal, y en un tema incluso epistemológico de lo que es la fundamentación psicológica. ¿Qué implica esto? Ustedes hacer un recorderis de lo que son las materias que se cursan a lo largo del semestre
y empezar también a hacer un poco un tema de profundización personal para ir dándole mayor tanto volumen a ese acervo de conocimientos como a una mejor fundamentación para la práctica, ¿sí? ¿Qué implica? Que se necesita que cada uno también asuma un poquito de pronto en el interés personal de revisar, de profundizar su conocimiento, y quienes lo desean con todo gusto, pues para eso estamos los asesores, los docentes, que los podemos orientar en ese procedimiento. Pero para que lo tengan en cuenta, que es necesario mejorar esa fundamentación teórica, conceptual y metodológica. Y es un aspecto que también lo contemplaron muchos de los cooperadores en términos de que a veces se evidencian vacíos teóricos y a veces vacíos de fundamentación en los practicantes. Entonces es una invitación que les hago, muchachos, a que vayan reforzando sus conocimientos. Bueno, una segunda medida que es importante clarificar y asumir el rol dentro de la agencia y las actividades que se están desempeñando desde el área de intervención correspondiente. Entonces, ¿qué implica? Si ustedes están en una actividad social, en un campo clínico, en un campo organizacional, educativo, entre otros, que las competencias y las actividades que ustedes estén desarrollando correspondan a tal campo. Una de las aclaraciones que hacemos es que, por ejemplo, un psicólogo organizacional o un psicólogo que esté haciendo su práctica dentro de la agencia en un tema organizacional, no debe estar haciendo como tal psicoterapia o asesoría o un tema de atención individual enfocado a lo clínico. Una cosa es hacer de pronto unas asesorías específicas en temas de acompañamiento dirigido al organizacional, pero otra cosa es contemplar aspectos que sean clínicos en ese campo. Entonces es recomendable y les aconsejo, les recomiendo revisar las directrices o las instrucciones que nos genera el Colegio Colombiano de Psicólogos sobre las competencias en cada campo de la psicología. Ustedes pueden encontrar el enlace en el anuncio de esta semana o lo pueden buscar de forma autónoma en el Colegio Colombiano de Psicólogos en la parte de documentación. Ahí se están generando una serie de directrices de qué se hace en cada uno de los campos y cuáles son los roles. Entonces, para que ustedes tengan muy claro eso, muchachos, para que no vayan a mezclar de pronto actividades. ¿Me están escuchando bien? Ok, gracias a... Listo. Bueno, una tercera recomendación que les hago a partir de lo que les comento de la reunión con cooperadores y de la reunión y de las revisiones generales de los proyectos, es reforzar el conocimiento y aplicar los aspectos éticos de la psicología. Pues no solo en el tema social, sino también lo que se contempla en la normatividad vigente en ese ejercicio del psicólogo, ¿sí? Entonces, ¿qué implica acá? Que tengan en cuenta lo que es la normatividad vigente, la ley 1090, que es el Código Colombiano de Psicología, la ley de salud mental, todos esos aspectos y esos marcos normativos que veíamos en el primer encuentro, que les permiten a ustedes hacer una práctica ética y sobre todo cumplir con los estándares normativos que nos obliga la carrera y que nos obliga la ley a cumplir, ¿sí? Que de pronto no vayan a hacer intervenciones que no están a su alcance y en su competencia. Hay momentos en los que uno como profesional y como persona también tiene que saber decir no y también asumir las limitaciones, o también, por más de que suenen los retos, también hay aspectos éticos que uno debe contemplar dentro del ejercicio profesional y del ejercicio de la práctica. Entonces, cuando a veces uno no tiene la competencia o no tiene tanto competencia en conocimientos como competencia humana, también hay que a veces aprender a decir no. Y si uno como practicante asume el reto de tomarlo, de llevarlo a cabo, hay que prepararse muy bien para ese tema, listo. Entonces es como hacerles la invitación a que tengan ese conocimiento tanto personal como de la carrera, como de la profesión, para saber hasta dónde puede uno como involucrarse y participar, listo. Una cuarta, reforzar el dominio conceptual y el vocabulario propio de la psicología.
Entonces, ¿qué es lo importante en este tema? Que ustedes puedan, como quien dice, ir adquiriendo ese léxico propio y técnico que implica la psicología, la psicopatología, porque a veces no es lo mismo, por ejemplo, referirnos a un estado emocional lábil o, por ejemplo, a decir es que siempre permanece triste, ¿no? Entonces ir puliendo ese vocabulario que nos permita también apropiarnos e irnos conceptualizando e irnos mejorando como profesional, ¿sí? Hay que contextualizar también el lenguaje, no implica que con los pacientes o con las personas con los que nosotros estamos trabajando tengamos que hablarle en un lenguaje muy elaborado, pero dentro de la psicología y dentro de cualquier carrera, los lenguajes técnicos tenemos que saberlos llevar y aplicar a las personas de un que son más lego, por decirlo así, que son más inexpertas o que no tienen conocimiento, pero también entre los niveles superiores tenemos que hablar en un lenguaje que sea coherente y que sea apropiado para la psicología. ¿Listo? Bueno, un quinto elemento que entra en juego acá dentro de estas observaciones es tener claras las diferentes formas de abordaje en psicología. La psicología nos permite a nosotros abordar a las personas y a los grupos de manera diferente, pero eso nos lo da también la necesidad y el contexto. Entonces tenemos que también tener claro que la psicología nos permite hacer un acompañamiento, que una consultoría, que sí, Nora, muy bien, muchas gracias por la recomendación. Que también tenemos un tema de asesoría y un tema de psicoterapia, que los niveles de profundización y análisis cada vez son más exhaustivos y más rigurosos. Entonces, dentro de la práctica psicológica está permitido hacer hasta la asesoría psicológica o acompañamiento psicológico. Nosotros dentro de la práctica psicológica, hablando de práctica profesional en psicología, o sea, lo que ustedes están cursando, no pueden entrar a hacer procesos de psicoterapia específicamente. ¿Por qué? Porque la psicoterapia implica una profundidad mayor, un tiempo mayor, recursos teóricos, recursos personales de mayor implicación y de mayor compromiso. Lo único que podríamos entrar a manejar aquí es un tema de psicoterapia, en términos de psicoterapia breve, porque también hay que tener en cuenta que las prácticas solamente van desde un periodo académico. Entonces nosotros en este caso vamos desde el 25 de enero hasta el 27 de mayo. Todo lo que hagamos después no tiene una gran validez porque no está regulado por un marco de formación. Entonces, esos también son aspectos éticos. Nosotros no podemos ir haciendo, por ejemplo, consejería de cafetería o lo que yo les he dicho muchas veces, nosotros no estudiamos para leer el té o para leer la taza del chocolate. No, nosotros estudiamos para tener un análisis más profundo de la psiquis humana, del comportamiento, de las emociones, para hacer una triangulación, una contrastación y una verificación de las hipótesis de lo que le puede estar pasando a esa persona y de cómo podemos ayudarla. Y para eso nos lo permite hacer la psicología desde varias herramientas, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, muchachos, para poderlo irlo fomentando. Quienes gusten y quienes deseen, algunos de sus compañeros yo les he compartido material donde se pueden orientar, por ejemplo, en qué es una consultoría, cuál es la diferencia entre una asesoría, qué es una psicoterapia breve. Con mucho gusto se los puedo compartir también, sí, pero también depende en parte de conocernos a nosotros mismos hasta dónde también podemos llegar. ¿Listo? Bueno, otro punto que surge también derivado de las reuniones con los cooperadores y revisando también el tema de las actividades planteadas, es necesario llevar debidamente la documentación exigida y necesaria para el desarrollo de la práctica, ¿sí? Entonces, lo que la agencia solicita, lo que la agencia necesita y lo que la universidad también está solicitando, ¿sí? ¿Qué implica acá? Cumplir con todos los criterios éticos, metodológicos y de confidencialidad requeridos. Entonces, por ejemplo, cómo llevar una historia clínica, cómo hacer una anamnesis, cómo hacer un consentimiento informado, quienes tengan que llenar RIFs, los formatos de asistencia. ¿Qué implica eso? Que eso debe tener una forma de archivar y una reserva de la información. Un formato de historia clínica no debe ir por ahí, no debe estar encima de un escritorio, y más si ese escritorio toca compartirlo.
Hay que tener una serie de requisitos que legalmente estamos obligados a llevar, así seamos practicantes, ¿sí? Entonces, yo que les recomiendo acá revisar también la normativa y las directrices que establece el Colegio Colombiano de Psicólogos, que también está publicado en los anuncios, para que puedan ir verificando cómo es que se debe hacer un consentimiento informado, cómo ir llevando la historia clínica. Incluso quienes han visto el contenido del curso se pueden dar cuenta que en un elemento de competencia hay una forma de cómo llevar una historia clínica, cómo se hace o cuáles son los parámetros básicos de tener una historia, una anamnesis, una historia clínica básica, ¿sí? Quienes tengan también inconvenientes, quienes tengan dudas al respecto, lo pueden consultar tanto en la institución para saber si ya existen o para saber cómo formularlo y plantearlo, que sea también un apoyo para la agencia. Bueno, otro aspecto es importante reforzar el conocimiento y la aplicación de herramientas de diagnóstico individual y grupal. Es una debilidad que se ha encontrado en temas de que los diagnósticos han sido muy en temas de entrevista, de charla, más de charla quizá que de entrevista en propiedad, pues porque de pronto no sé o no lo adjuntaron un derrotero o un guión de la entrevista semiestructurada, qué es lo que yo quiero preguntar, qué es lo que quiero revisar. Nosotros también tenemos que ir acostumbrándonos a planear nuestras propias intervenciones. Entonces, si vamos a hacer una actividad grupal, pues poder hacer, por ejemplo, un derrotero o una planificación de taller, tenerlo claro qué es lo que vamos a hacer, como una ruta, por así decirlo. Si vamos a hacer una actuación o una intervención individual, poder hacer un tema también de una orientación que no se nos convierta en una camisa de fuerza, pero que nos permita ir haciendo como, esto ya lo toqué, un recorderis de las cosas que necesitamos profundizar. E ir generando también un estilo terapéutico, un estilo de psicólogo, ¿sí? Entonces, cada uno desde sus propios recursos personales, uno sabe si es bueno para el tema grupal o si es bueno para el tema individual. Entonces, de esa misma manera, ir como planificando nuestras actuaciones e ir dejando evidencia de lo que hacemos, ¿sí? Revisar las formas de abordaje grupal. Yo siempre he dicho que el taller y la capacitación y la charla no es la mejor herramienta para aprender a ser psicólogo, pero es respetable en términos de la aplicación. Pero la charla y el taller y la capacitación nos permiten dos cosas, y es mejorar las habilidades, pero también exigen que tengamos un buen conocimiento, ¿sí? Entonces, si ustedes van a plantear charlas o capacitaciones, que no sea un tema más de lo mismo, sino que les permita a ustedes empaparse muy bien del tema y apropiarse para salir con la seguridad teórica y la seguridad personal que amerita la ocasión. Entonces, revisar esas formas de abordaje grupal que también nos permite la psicología, talleres reflexivos, talleres vivenciales, talleres psicoeducativos, ¿sí? Charlas, capacitaciones o actividades lúdicas que involucren un aspecto psicológico y que les permitan a ustedes llevar el tema a partir de la adaptación de una herramienta. Entonces, esa es la invitación, muchachos, a que también lo revisen dentro de sus actuaciones. Uno muy importante que les hago mucho énfasis es revisar la redacción, la escritura, la ortografía y la presentación de las actividades, de los informes y los demás escritos que se presenten, tanto en el curso de la práctica como para la agencia y para la universidad, ¿sí? Entonces, ténganlo, esto nos aplica a todos independientemente de que estemos en prácticas, porque además que algunos tendrán proyecto, trabajo de grado. Entonces, ustedes van a tener que generar información que van a dejar, por ejemplo, en la agencia. Y qué maluco a veces encontrar uno con una historia clínica, por ejemplo, con errores de ortografía o con errores de redacción o con información que no está, no es psicológicamente validada, ¿sí? Entonces ténganlo muy presente, porque la escritura también habla de la forma en que nosotros somos. Si escribimos desordenado, pues muy seguramente reflejamos un tema de desorden dentro de nuestra forma de ser. Bueno, revisar y emplear las fuentes confiables de información tanto para la consulta como la orientación.
Entonces, ¿qué implica? Cuando yo reviso el tema de las fuentes, yo les paso a todos los proyectos por un programa que la universidad maneja para revisar el tema de la copia no referenciada o no citada, o en términos más cortos y específicos, plagio. Entonces a veces uno encuentra que las fuentes de la información son el blog de don Pepito, el blog de don Juanito, Rincón del Vago, Buenas Tareas, Wikipedia, Taringa, MySpace, Yahoo. O sea, uno encuentra a veces unas fuentes de información que uno dice no, o sea, no son fiables, no son verídicas, son de contenidos colaborativos, o sea, que cualquiera puede modificar. Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar un tema de que necesiten buscar información, la internet nos provee de bases de datos que son de fácil acceso y de buen material. Yo les referencié a ustedes algunas en la guía del curso, que la pueden encontrar en información. Entonces utilicen fuentes confiables como Dialnet, Redialit, Scopus, bibliotecas que le permitan a ustedes acceder a buen material, a buena información, Google Académico, que no les implica mayor esfuerzo, pero que sí les va a dar una buena búsqueda. Entonces, los invito a eso. Y algo que va muy ligado al anterior es consultar el material, consultar y leer el material adecuado y que psicológicamente sea orientado y pertinente. A veces uno encuentra dentro de las referencias, no estoy hablando de ustedes, sino estoy hablando en general de las prácticas, porque esto aplica a todos, que son aparentemente los blogs o las páginas que se consultan son aparentemente de contenido psicológico. Pero cuando uno ya entra a contextualizar quizá un poco más, a leer un poquito más la fuente de información, encuentran que tienen hasta contenidos esotéricos, parapsicológicos, de comentarios, una cantidad de cosas que uno dice, no, o sea, ustedes necesitan un tema de formación y lo mejor es buscar una buena fuente, ¿sí? Entonces es la invitación, muchachos, a que si uno lee la escritura, la lectura le permite a uno mejorar la escritura, y si uno escribe, también le encanta leer. Entonces, como invitarlos a ese tema de leer unas buenas fuentes de información, no cualquier blog o cualquier cosa que encuentren en Google a primera vista. ¿Listo? Entonces, como para que lo contemplen dentro del desarrollo de sus actividades. Otro tema es hacer el uso de las pruebas y test que cumplan con aspectos psicométricos y que sean aplicados debidamente cumpliendo criterios éticos. Entonces, cada prueba que ustedes apliquen debe tener un rigor psicométrico, es decir, que sean válidas, que tengan validez y confiabilidad, o sea, que sean test elaborados. Muchos de ustedes tendrán la dificultad de conseguir los test y es una limitante que a veces nosotros tenemos en los sitios de práctica, que es muy complicado. Entonces encontramos por ahí cualquier test que podemos descargar de la internet, pero hay que revisar porque legalmente estamos obligados también a cumplir derechos de autor en las pruebas. Entonces fíjense por favor los test que van a emplear, que sean debidamente validados. Si pregunten en las instituciones qué test tienen, qué pruebas tienen. Cuando uno no tiene pruebas, uno tiene que recurrir mucho al conocimiento del enfoque para hacer otro tipo para emplear otro tipo de herramientas. Por ejemplo, si no tenemos pues una prueba de personalidad, pues recurrimos por ejemplo a los autorregistros, a hacer una muy buena entrevista, a hacer temas de observación, de pronto utilizar recursos sociales de la persona, como por ejemplo la familia, los amigos, que nos puedan brindar información y nos puedan validar. Entonces, es a invitarlos también a hacer ese tema. Si ustedes van a aplicar, digamos, por ejemplo, el CUDER vocacional, cada prueba que nosotros apliquemos debe ser analizada. No es aplicar por aplicar. Cada prueba debe ser analizada y debe generarse un informe de cada uno de esas pruebas y debe ser retroalimentado. Legalmente estamos obligados a que cada sujeto que se le aplique una prueba se le debe dar una retroalimentación. Es como cuando vamos al médico.
El médico nos dice, toca hacerle una ecografía, listo, vamos y hacemos la ecografía, y nos toca volver al médico para que nos diga qué pasa con la ecografía, qué sale en la ecografía. Eso también nosotros tenemos que hacer en psicología. Cada prueba que nosotros le apliquemos a la persona la debemos analizar, interpretar y darle una retroalimentación a la persona. ¿Listo? Entonces, si ustedes dijeron que van a tener aplicación de 30 o 40 pruebas, entonces se tendrán que hacer 30 o 40 informes, porque cada uno de esos chicos que le prestaron a usted la fe y la confianza de que usted les va a decir, digamos, por ejemplo, hacer una orientación vocacional, merecen de usted una retroalimentación. ¿Listo? Entonces, contémplenlo. Lo mismo en psicología cuando trabajemos asesorías en temas individuales. Si yo voy a aplicar una prueba, se la debo retroalimentar a la persona y todo eso debe quedar en evidencia en la carpeta del paciente. ¿Listo? De esto también hay una directiva que el Código Colombiano de Psicología nos establece. Entonces, por favor, revisar. Entonces, no sé si tienen dudas al respecto. Ya creo que este tema, ya mañana cada uno les completaré a cada uno su informe y su nota, para que por favor lo tengan pendiente. Si tienen dudas al respecto, con cada uno lo comentamos al respecto. ¿Listo? Bueno, pasamos entonces a la actividad número 2 para ir avanzando. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? La actividad número 2 es la presentación de una experiencia significativa o un caso o un estudio de caso, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos con esta actividad? Todas las prácticas lo planteamos. Entonces, esta actividad la vamos a trabajar en los 3 semestres de práctica, ¿sí? Buscamos principalmente generar y reforzar competencias analíticas, competencias de diagnóstico, competencias escriturales y competencias críticas en cada uno de ustedes como estudiantes para hacer un planteamiento, discusión y presentación de estudios de caso. Quizá muchos de ustedes en algún momento se van a enfrentar a trabajar con otros profesionales, con otras especialidades e incluso hacer la presentación de casos, de experiencias. Entonces lo que nosotros buscamos acá es que ustedes vayan aprendiendo a mejorar vayan aprendiendo y vayan mejorando cada una de esas competencias que se requieren para hacer informes psicológicos. ¿Sí? En este momento en la práctica, un informe psicológico, el único informe psicológico que quizá vayan a hacer a cabalidad y con el rigor será el de esta actividad, porque éticamente ustedes no están en competencias para generar informes psicológicos para otro tipo de o conceptos psicológicos para otro tipo de instituciones. Por ejemplo, si les llegaran a decir a ustedes la comisaría de familia que necesita un informe psicológico del practicante que está atendiendo a la señora por agresión verbal, hay que hacer un planteamiento de declararse impedido porque usted está en formación y hay que lo tiene que asumir un psicólogo profesional, por ejemplo. Pero la idea es que vayan aprendiendo a hacer ese tipo de actuaciones. Los estudios de caso, como yo les explicaba, quizá cuando les planteé las actividades, no es un tema solamente que sea que le atañe a un individuo. También tenemos estudios de caso a nivel grupal, por eso lo llamamos experiencias significativas. Entonces, para los estudios de caso y las experiencias significativas que vienen de aquí en adelante a los compañeros que les toca a partir de aquí, ténganlo presente de que no es necesario, o sea, no se tienen que ceñir a que sea un caso porque es un individuo, no, pueden presentar una experiencia grupal en la que se evidencien los aspectos tratados, porque esos mismos aspectos tratados en la guía que yo les proporciono de cómo presentar el caso, tenemos que trabajarlos a nivel grupal, porque son competencias básicas dentro de la psicología. Cualquier psicólogo debe estar en capacidad de hacer una evaluación, un diagnóstico, una intervención, una evaluación y un seguimiento, sea con un individuo o sea con 10 o con 20. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, listo. Y otra recomendación dentro del aspecto de la actividad es que no necesariamente tiene que ser un caso que ya esté muy avanzado.
Yo les explicaba al principio del semestre que puede ser una actividad donde llevemos unas 2, 3, 4 sesiones en las que tengamos una idea de cómo hacer el proceso de evaluación, más o menos impresiones diagnósticas y cómo podemos manejar ese caso, es decir, generar un plan de intervención. ¿Sí? Entonces, para que lo vayan también revisando. Obviamente de aquí en adelante habrán casos que ya vayan más avanzados. Y una recomendación para todos, y esto es una recomendación para la vida, no dejen todo para lo último, o sea, no vayan a hacer el caso un día antes, una noche antes. Estos casos hay que empezarlos a trabajar desde ya. Es cuando cuando ustedes estén en el desarrollo de su profesión, se van a tener que dar cuenta que ustedes van a tener que planificar la siguiente sesión. Van a tener que planificar cómo va a ser el abordaje siguiente, van a tener que identificar cuáles son los riesgos, cuáles son los factores protectores, todo eso para poder ir generando un conocimiento de ese caso. Si no, eso no se puede hacer 10 minutos antes ni media hora antes. Váyanlo trabajando, con eso ustedes van haciendo un mejor análisis y se van generando esas rutas u orientaciones que nos van a permitir hacer una muy buena intervención. A ver, entonces, ¿cuáles son las dudas las actividades o los pasos que vamos a tener para este tipo de encuentros? Exacto, Oscar. El formato de examen mental se utiliza para alimentar la impresión diagnóstica. De hecho, el formato de examen mental debe ser manejado en todas las sesiones. ¿Por qué? Porque digamos, por ejemplo, tú tienes un paciente que hoy llegó melancólico, triste, no es cooperativo, su lenguaje es incoherente, no mantiene contacto visual, pero a la siguiente sesión llegó el tipo más feliz del mundo, hablando hasta por los codos, una verborrea, eh, un, un tema de que, o sea, te mira, te revisa, eh, su juicio es supremamente elaborado, su discurso es lacónico, mejor dicho, una cosa que uno dice, pero ¿qué pasó? Me cambiaron al sujeto de la primera sesión a la segunda sesión. Todos esos elementos hay que analizarlos y son considerados dentro de la evolución. Entonces, cuando uno hace la evolución del caso, uno empieza la fecha, digamos 7 de marzo del 2016, hora de inicio 5, 8 de la noche, ingresa paciente o Pepito o Juanito, como lo quieran llamar, eh, con su apariencia es adecuada, su marcha es estable, su lenguaje es comprensivo, se muestra cooperativo, interesado, su discurso demuestra coherencia, ¿sí? Se trabaja en la sesión actividades tal, se deja para tarea de casa la determinada actividad. El objetivo de la siguiente sesión será tal, se va el paciente en buen estado, ¿sí? Se va motivado, se retira tranquilo, termina sesión 10 de la noche. ¿Por qué les hago énfasis en cómo llega el paciente y cómo se va? Se los digo por experiencia propia porque a mí me pasó y lo he visto que les pasa a muchos pacientes. Les cuento un caso particular. La persona ingresó lo más cooperativo del mundo, lo más, mejor dicho, súper simpático, empático, colaborador, te mantenía el contacto visual, el lenguaje era súper elaborado, prolijo en su vestimenta, su apariencia, porte y actitud eran, mejor dicho, excelentes. Salió de la consulta, este chico creyó que el hombre, mejor dicho, lo había reenganchado, había hecho la sesión de su vida. Saliendo de la consulta había un puente y el señor se suicidó. ¿Sí? Entonces, cuando se hace la autopsia mental, encuentran que una cosa fue lo que el psicólogo lo sacó y otra cosa era lo que realmente estaba pasando por la cabecita y por el corazón de ese señor. Entonces, es mejor siempre dejar evidencia y hacer una buena anamnesis dentro de las consultas. Lo mismo hacerlos con los grupos. Uno dirá, pero yo ¿cómo aplico eso al grupo?
los estudiantes se muestran cooperativos, con buena actitud, prolijos, bueno, todo lo que corresponda. Se deja al grupo motivado para la realización de la actividad, se termina la sesión a determinada hora. Siempre dejen rastros, dejen evidencia de sus actuaciones. Eso es como dicen las mamás a veces, cuentas claras, chocolate espeso. Entre más clarito y mejor esté llevado el reporte de tanto de anamnesis, evolución y de seguimiento, mucho mejor. Entonces esas son como las recomendaciones. Entonces aquí que trabajamos, cada estudiante tiene 10 minutos para la presentación del caso. Se deben omitir datos que comprometan la intimidad y confidencialidad del paciente y del caso. Todos los estudiantes al final participarán en la discusión. ¿Qué es lo que pretendemos acá? Quizá muchos de ustedes no van a tener dentro de sus agencias actuaciones individuales, pero pueden ir aprendiendo a partir de otros, pueden ir preguntando, pueden ir sugiriendo. Los que vayan a presentar actividades grupales pueden ir retomando, pueden ir reentregando información de cómo los están trabajando, estrategias lúdicas, estrategias de intervención que les permita reforzar esa intervención. Entonces, claro para la discusión, claro para la presentación. Entonces, vamos a empezar. Voy a detener un poquito la presentación para poder montar la presentación de los compañeros. Para hoy tenemos la presentación de los siguientes compañeros. Ah, Jesús, ¿y ahora esto qué le dio? Bueno, el día de hoy tenemos la presentación del caso de Yurledi Cano, de Henry Macías, de Alejandra Peña, José Alzate, no, mentiras, José no, de Gina, de Hernán,
y de Danilson y Silvia, pero solo están presentes Henry. ¿Tú quieres presentar el caso? Porque es que tus compañeros quienes están hoy proyectados no acudieron. Revisa a ver si ya lo tienes habilitado. Bueno, ya te subí de asistente. Prueba de pronto volver a deshabilitar las conexiones, quizás sea un tema de configuración. Profe, buenas noches. Ay, ¿quién habla? Hola. Ángela. Hola Ángela, ¿cómo estás? Mientras que Henry organiza lo del micrófono, yo tengo una inquietud. Vale, listo. Lo que pasa, yo le había enviado a usted pues al correo la inquietud con respecto al proyecto, porque en la agencia donde yo estoy es una IPS. Y se identificó pues la necesidad de trabajar con los jóvenes, pero en la IPS querían hacerlo en conjunto con un colegio. Fuimos al colegio, se llevó pues la propuesta, lo del proyecto, y ellos dijeron que estaba pues muy bueno, pero no hemos recibido pues respuesta para poder comenzar y todo. Entonces usted me dijo que considerara la posibilidad de estar pues en la agencia más tiempo haciendo otras actividades. Ajá. E incluso eso es lo que yo estaba haciendo, pues otras actividades con la psicóloga de la IPS, capacitaciones y todo, pero entonces usted me dice, me había colocado de tratar de estructurar de pronto el cronograma con las actividades que hiciera ya. El problema es que yo las actividades las voy haciendo de acuerdo como a las necesidades que se van presentando en la IPS. Entonces, no, pues, o sea, como que es en el momento, como que me dicen, para la otra semana hay que hacer, por ejemplo, una charla con los padres y los niños de crecimiento y desarrollo. Entonces no tengo como forma de estructurar con tiempo como un cronograma. Entonces, ¿ahí qué podría hacer? ¿O hay algún inconveniente? Pues, pues es que hay dos elementos de considerar. Uno, el tema de que te puedan dar las horas pues para cumplir el proyecto, el convenio, ¿no? Y lo segundo también es el tema de, pues que si el colegio no responde y si no sucede nada de eso, pues apoyar, pues mantenerte en ese tema de lo que estás trabajando con la EP, con la Sí, IPS. porque por ejemplo, yo los días que estoy también está pues la psicóloga, uno de los 2 días que yo voy. Entonces, por ejemplo, ella me explica todo pues de la historia clínica, incluso estos días me dio la posibilidad con el consentimiento pues de uno de los pacientes de estar presente en una de las sesiones. Y todo lo que las actividades que yo estoy desarrollando allá son relacionadas pues en el ámbito psicológico. El problema es que si no tengo como forma de estructurar con tiempo como un cronograma, sino que es de acuerdo como a las necesidades A que la va teniendo demanda. la... Exactamente, por ejemplo, ellos me dicen, ah, hay que organizar como cursitos psicoprofilácticos con las mujeres en embarazo, entonces así lo voy haciendo. Vale, pero lo que te digo, deja evidencia de todo eso y lo vas Ah, sí, colocando, claro, entonces sí. que al final el cronograma que tienen que presentar pues quede como muy coherente con ese tema. Ah, sí, no, yo estoy llenando pues el formato que se está llenando de las horas con las actividades que yo voy realizando allá e incluso pues de cada actividad yo tengo las evidencias, se hace pues como el registro de asistencia, se toman fotos y todo. Eso, vale, Ah, bueno, profe, muchas gracias, era la duda que tenía. listo. Gracias. Bueno, entonces voy a hacer aquí un, pues para Henry no tiene como la forma de hacer la presentación, entonces les voy a pasar
la presentación por link y el audio lo vamos a manejar ya por otro lado con Henry. Listo, entonces les voy a pedir que por favor muy atentos a la presentación del compañero. Ya permíteme, Henry, esto está cargando. ¿Escuchan bien a Henry? Habla un poquito más duro. Yo sí, espérame un segundo. ¿Escuchan a Henry ahora sí? Henry habla a ver si... No, no se escucha. No, que no se escucha. Dígale que habla ahí a ver. Henry. Bueno, tenemos pues no se reporta como que escuchen a Henry bien como para hacer la presentación del caso. Entonces lo que les propongo es voy a adelantar el punto 5 que es el punto como de varios, y al final voy a hacer la presentación del caso con Henry y igual les pasaré mañana la grabación de la actividad para que ustedes tengan el conocimiento de lo que su compañero presentó. Listo. Entonces, ¿qué me gustaría conocer ahora? Si ustedes tienen alguna inquietud, algún tema de... Ah, Beatriz. Entonces, ven, probamos a ver qué pasa si quieres, por favor, Beatriz, ¿dónde estás, Beatriz? Aquí estás. Reactivar audio y convertir en moderador. Entonces, si quieres, vas haciendo la prueba y yo voy descargando y montando tu actividad. Haz la prueba de sonido, por favor, de audio, a ver si a ti sí te podemos escuchar.
Eso, sí te escucho. Pero entonces, corazón, toca que te pegues un poquito más a tu, a tu presentación, a tu Sí. micrófono, perdón, para que te podamos escuchar la presentación. Bueno, señora, ¿se me escuchan así? ¿Me escuchan bien? Compañeros, ¿escuchan a Beatriz? Muy bajito. Marta dice que muy bajito. Sí, sí, es que te se escucha muy bajito. Va a tocar que como que grites un poco. Ah, bueno, va a tocar entonces que me escuchen todo el mundo. Bueno, voy a empezar a montar tu presentación. Si quieres, nos vas contando un poco el Sí, contexto de donde se da tu práctica. De... bueno, entonces, buenas noches para todos los compañeros, la profesora. Pues mi práctica la estoy realizando en la comisaría de familia del municipio de Segovia, Antioquia. Eh, Ahí me han dado pues la oportunidad de tener pues algunas asesorías psicológicas. Me ha dado la oportunidad pues la psicóloga eh, ha tenido mucho contacto conmigo, un contacto muy cercano y me ha hecho partícipe pues de muchos procesos en el cual yo pueda tener pues como esa, esa experiencia. Beatriz, También o sea, en lugares en el cual estoy realizando las prácticas también muy agradable. Entonces, caso mío, captiva, realizado pues, en el lugar de la comisaría de familia, en Casa de Justicia del municipio de Segovia. Eh, los datos generales, de paciente, Tomás Blandón, tenemos el número de identificación, la edad está entre 46 años, de ocupación comercial, estado civil, parado, nivel de estudio bachiller y nivel económico medio. Entonces, el paciente, el motivo de consulta y de inscripción diagnóstica es acude a la consulta aquejado de tristeza, soledad, estabilidad y alta sensibilidad. Así que para comprender con la madre y con eh, dice que a veces se siente pues complejo, mucha angustia, dice que no sabe cómo actuar, eh, suele pensar mucho en sus hijos, pareja, eh, se preocupa mucho pues por esta situación y a veces pues, el tamaño y el acomodo. Los hobbies que él practicaba o que practica pero ya no tan frecuente pues ir a visitar a sus padres, eh, ir a montar a caballo, mirar pues el ganado y todo eso. Tomás es una persona rígida en su estilo cognitivo, es muy conservadora, incluso es algo como machista pues, en su forma de hablar, pues, pues que le ha dado la realidad de su hogar, tiene buena relación con sus padres, como los antecedentes el problema es pues, por la tristeza, la soledad y la irritabilidad. Por los sentimientos pacientes, Beatriz, por esa Beatriz, depresión Beatriz, Beatriz. en la cual está pues sumerso. El análisis, ¿sí? Pégate, Hola. Beatriz, hola, pégate por favor un poco El, más al micrófono. Pégate por favor un poco más al micrófono y me vas avisando por favor cuando haya que pasar la diapositiva. Bueno, sí, profe.
Entonces, estamos en el diagnóstico. El eje 1, trastorno depresivo mayor. También en el eje número 4 veo que se acomoda en este eje porque está relacionado con los ambientales, como el divorcio o el abandono. Creo que sí me escuchan bien. Pues La escala de evaluación de la actividad global está entre 61 y 70, que es donde da pues estas características de por qué pues como que lo ubiqué pues allí. Profe, ya puede pasar la otra diapositiva. Bueno, entonces como les decía, pues, los síntomas del paciente, el estado de ánimo constantemente deprimido, pérdida de interés por la mayor parte de las actividades que practicaba, la disminución de energía, insomnio, dice que no duerme muy bien, los sentimientos de culpa excesivo, porque reconoce de que también tuvo mucha falla pues en esa relación, de que le fue infiel a su pareja varios veces y que esa postura que tenía pues como de hombre machista y que lo que se hacía era lo que él quería. Entonces, evaluando también allí el análisis mental, la descripción general, el paciente de 43 años es de apariencia sana, la postura que adoptó, fue muy colaborador. También las partes de su cuerpo presentaban algunas manchas negras debido a su trabajo como minero también, a excepción de su rostro. Bueno, las únicas manchas pues, como un poquito negras que presentaban eran sus manos debido a su trabajo. Vestía de manera casual con un pantalón jeans, una camisa de cuadro. Bueno, su vestimenta era acorde a la estación y al lugar en el que se encontraba, denotaba limpieza y aseo personal. El comportamiento y la actividad motora, el paciente muestra ser flexible y ágil a nivel motor. Se le pudo percibir un poco pues angustiado, sincero y durante algunas preguntas un poco nervioso, lo cual se vio reflejado en los gestos y movimientos que utilizaba. Actitud hacia el examinador. El paciente fue muy colaborador, ya que no mostró resistencia a brindar información íntima y prestaba mucha atención a las preguntas que se le formulaban. El humor y el afecto. El humor del paciente mostraba un poco de tristeza y preocupación. El afecto, su afecto era normal, pues era congruente con su humor. Su expresión facial era congruente con su estado de ánimo, es decir, existe coherencia entre lo que decía y expresaba, por tanto sus respuestas emocionales son una expresión adecuada. El lenguaje, el evaluado hace uso del lenguaje coherente, coloquial, espontáneo, reactivo a las indicaciones del entrevistador. Su discurso es normal y su tono de voz era adecuado. El evaluado no muestra alteraciones sensoperceptivas y manifiesta no haber experimentado alucinaciones o ilusiones. Presenta un buen número de ideas relacionándolas correctamente, además responde adecuadamente a las preguntas planteadas y su capacidad de pensamiento dirigido a un objetivo es buena. Asocia correctamente los términos utilizados y su pensamiento es lógico. Pues, profe, como es un poco bastante, pues como largo, pues todas las... Lo que estoy tratando pues como de dar como lo más importante y lo resaltativo pues como para no demorarme no, mucho en pero la dale, presentación. tranquila, no te preocupes. Lo Sí, importante es que o sea, eso al principio se hace largo. Tranquilos, eso nos pasa a todos. Pero a medida que ustedes lo van haciendo ya una práctica, incluso se vuelve un tema de análisis muy rápido y se va concretando. Pero dale que está bien, no te preocupes. bueno, no, profe, estaba pues como preocupado por si de pronto me volvía muy cansona. No, lo Bueno, importante es, por eso se les decía, por ejemplo, de primera consulta. No te preocupes porque todo esto es aprendizaje y a todos nos sirve. De sí, primera consulta, ¿sí? Entonces ya a medida que pues
concrétalo de manera que sean datos, datos o aspectos que sean relevantes y continúas, no te preocupes. Bueno, entonces en el aspecto de sensorio y de cognición, el evaluado se encuentra en un estado lúcido, es decir, es una persona capaz de mantener una conversación y responder acertadamente a los interrogantes que se le formulan. En orientación, pues se da cuenta del tiempo y el espacio en el que se encuentra, responde de una manera muy espontánea y acertada frente a preguntas muy sencillas, como por ejemplo, pues cuál es su nombre, edad, el día en el que estamos, en el lugar en el que se encuentra. El conocimiento que tiene acerca de sus aspectos personales evidencian una vez más el estado lúcido en el que se encuentra el paciente. El examinado responde sin ninguna dificultad ante hechos personales como cuándo es su cumpleaños, fechas memorables, dónde estudió y cuestiones personales. En cuanto a la concentración, al realizar pequeñas y sencillas operaciones matemáticas, el evaluado demostró capacidad para responder haciéndolo de una manera adecuada. También demostró cierta habilidad para atender y responder adecuadamente a algunas órdenes dadas, como por ejemplo deletrear alguna palabra pero al revés. El evaluado lee correctamente los escritos mostrados. Posee buena capacidad para copiar elementos presentados en otra hoja. Es capaz de comprender adecuadamente las semejanzas y diferencias entre dos elementos mostrados. Además, da una muy buena interpretación a los refranes simples presentados. El evaluado tiene capacidad para resolver problemas en diferentes situaciones. Su lenguaje es fluido y presenta un nivel de inteligencia muy normal. El evaluado es capaz de controlar sus impulsos de cualquier tipo sin ninguna dificultad, puesto que no demuestra tener como trastornos cognitivos o psicóticos. Reconoce las probables consecuencias de los actos que realiza, es consciente de su situación y puede predecir futuras conductas ante posibles situaciones. Presenta una información con buena fiabilidad y además posee una buena capacidad para informar su situación de una manera apropiada y clara. Entonces, haciendo pues un análisis de la descripción y de las conductas del problema, se puede observar pues el grado de vulnerabilidad hacia la depresión, ya que tiene falta de vida reforzante, un estilo cognitivo rígido y déficit de resolución de problemas. El detonante del origen de su depresión pues fue la existencia de una pérdida simbólica, que en este caso sería pues el de su esposa, el de su hogar, que hizo que el paciente tuviera una pérdida de reforzadores significativos. También hay que tener pues unas variables biológicas como el patrón de sueño insuficiente, la dieta desequilibrada y el escaso ejercicio físico. Herramientas de diagnóstico empleadas, pues fue el paciente planteaba que necesitaba tomar una decisión respecto pues al tema. Se utiliza pues como autorregistro, un cuestionario de pensamientos automáticos de Kendall, pues como algunas herramientas pues que se utilizaban. El estudio de los objetivos terapéuticos. Se llegó pues, a poder tomar una decisión. Se puso en marcha pues un programa de actividades agradables para así tratar de romper pues ese círculo de la depresión mediante una disminución de la inhibición conductual. Se utiliza pues la terapia cognitiva para rebatir aquellos pensamientos negativos, aquellos pensamientos automáticos que le provocan pues a él el dolor y que hace pues que lo desestabilice pues de su estado anímico. Pues el tratamiento estará planeado para 8 sesiones, entre 30 y 50 minutos, una cada semana. Muy importante pues en la primera sección realizar socializar con el paciente e instruirlo sobre lo que se va a hacer, elaborar una lista de los problemas. Los problemas pueden encajar entre los siguientes dominios:
que son entre los financieros, domésticos, médicos, sociales y familiares. Organizarlos pues en jerarquía, procurar resolver el problema más sencillo de la lista y evaluar el estado de ánimo al inicio de cada sesión. La terapia pues que se utilizaría sería la terapia cognitiva para la depresión de Beck, el cual consiste en identificar y modificar los sesgos sistemáticos y los contenidos disfuncionales típicos del pensamiento depresivo, como es detectar los pensamientos automáticos, comprobar cómo los pensamientos automáticos influyen en las emociones, ponerles al paciente ejemplos ajenos y propios para que comprenda un poco de a qué se refiere pues, aquellos pensamientos automáticos y qué se puede hacer. Entrenamiento en observación y registro de cogniciones mediante el análisis de autorregistros y plantearle pues preguntas en las cuales él pueda buscar sus propias soluciones, como ser como una guía en el cual él pueda pues enfrentar y llevar a cabo pues como esa terapia lo más mejor pues. Traducir o reducir los pensamientos a su esencia, clasificar también las cogniciones en función de sus contenidos o temas, o sea, la visión negativa que él tiene de sí mismo y la visión que él tiene desde el futuro. Se recomienda pues hacer como un seguimiento por 3 meses. Las observaciones es que programar un enriquecimiento ambiental, donde el paciente pueda buscar nuevas actividades, aquellos pensamientos, donde él pueda pues, hacer un listado de todos sus pensamientos positivos, que él pueda leerlos de vez en cuando y tratar de hablar de sus virtudes para que aumente su autoestima, a ayudarle a hacer como un resumen de las técnicas de resolución de problemas para ver, para que él lo pueda aplicar a su vida cotidiana y hacer un resumen de lo que se ha aprendido en terapia para que él pueda de allí tomar pues y se le quede en su mente para cuando llegue de pronto otra vez él sepa cómo enfrentarse a la situación. Entonces, la terapia en sí es cognitivo-conductual, que el paciente busque actividades agradables, tenga resolución de conflictos, tenga un autocontrol y relajación. Entonces, este es el resumen del caso escogido, profe. Muchas gracias. Profe, tengo una pregunta sobre lo que la compañera explicó. Hola, sí, ¿Puedo hablar? claro. Ok, me pareció muy bien, me Claro, gustó. están parados. Gracias, me gustó mucho lo de la compañera, excelente. Personalmente tengo problemas con los diagnósticos. Noté algo en ella, en la exposición que me gustó mucho, pero tengo una pregunta muy, muy puntual. En la etiología del problema que ella califica como un trastorno del eje 1, me pareció pues no inquietante, sino extraño que dentro de los padecimientos que la persona tenía allí, algunos tenían que ver con abuso sexual. Entre los problemas que ella menciona en el eje 4. O sea, la etiología del problema del señor, la etiología del problema del señor me parece que su problema con respecto a la separación, su problema al machismo, tenía que ver más, esa depresión tenía que ver más con algo que había sucedido en su niñez. O sea, como que se hubiera ahondado más en la etiología o el origen del problema para hacer un diagnóstico, porque
Yo personalmente tengo problemas en ese campo, en lo que determinar una patología a través de un diagnóstico, porque estaba leyendo ahí en el manual de psicología de James Boucher, que ustedes nos proveyeron el libro, el link, y normalmente las personas cuando tienen problemas relacionales de pareja, divorcios y son machistas en el caso de los varones, dice allí que se debe rastrear qué sucedió en la niñez, si de pronto un abuso sexual, y la compañera lo colocó allí en el diagnóstico del eje 4 que hizo. Entonces, no sé si hubiera sido más puntual haber ahondado en ese aspecto, porque el problema del señor es que parece ser que en las relaciones no le va bien y quería mirar si la etiología o el origen del problema del señor no hubiera sido más bien por ese lado, esa depresión, que algo sucedió en su niñez, ya que la compañera colocó parte del eje 4 como la metodología que utilizó para el diagnóstico del problema del paciente. Esa era mi inquietud, profe. Vale, gracias. Es válida la observación que realiza. Sin embargo, aquí de pronto es aclarar un temita con respecto a lo que presenta Beatriz. Los problemas del eje 4 son psicosociales, ambientales y relativos al grupo de apoyo primario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que ella está colocando en la diapositiva son los aspectos que el DSM-5 nos está mostrando que se pueden contemplar dentro de este eje. Por Fallecimiento, problemas de salud, perturbación, divorcio o abandono, y nos señala en rojo los que le están como, los que le atañen a esta personita, a él. ¿sí? Sí, por eso lo Entonces los vi. demás ya son la mención que se haga, no significa que el abuso sexual y los demás le sean todos adjudicados al Señor, ¿sí? Ah, ya. En este caso Beatriz nos señaló con rojo los dos que le están como que Que, se le adjudican o que le como que están. me suenan ahí. ¿Cómo? Sí, por eso lo puse con rojo, profe. Ajá, vale. Sin embargo, porque también es válida la observación, y eso va para todos. Independientemente de las circunstancias o como se nos presente el caso, nosotros siempre tenemos que hacer una muy buena evaluación de antecedentes para lanzar hipótesis diagnósticas, que esa es una recomendación también que entonces viene al lugar a hacerla. Y es que nosotros, por ejemplo, dentro de la práctica psicológica no trabajamos con diagnósticos de una vez confirmados, sino trabajamos con impresiones diagnósticas. ¿Sí? ¿Por qué no trabajamos con diagnóstico confirmado? Porque el diagnóstico confirmado nos implica que debemos tener mínimo un determinado número de sesiones y con determinadas estrategias también de evaluación para poderlo ratificar. ¿Y eso qué implica? Que mejores más y mejores competencias. Ustedes hasta ahora están en formación, no significa que no las vayan a desarrollar, al contrario, las están desarrollando. Pero es responsable y es ético no lanzarnos a decir que de pronto es un tema esa es la problemática y ya. Entonces es una sugerencia para todos revisar al menos unas 3 impresiones diagnósticas. Entonces, ¿qué hace uno? Les voy a colocar aquí, por ejemplo, la primera impresión diagnóstica que se nos viene a la cabeza, el IX, es el trastorno depresivo mayor, ¿sí? La segunda impresión diagnóstica que podríamos plantear es un trastorno del estado del ánimo, ¿sí? Y una tercera impresión es, bueno, no sé, un trastorno depresivo mayor, pero con episodio único, ¿sí? Entonces, nosotros le vamos dando como mayor, a la primera consulta, nosotros podemos decir, ay, ve, este señor tiene tal cosa. A medida que vamos sumando elementos de diagnóstico y también haciendo evaluaciones, vamos descartando y nos vamos moviendo por las impresiones. Entonces, quizá a una quinta consulta, que es cuando nosotros ya debemos tener un diagnóstico constituido, podemos decir, este señor ni tiene uno ni tiene dos, pero sí tiene tres. Entonces confirmamos, vamos moviéndonos como por prioridades y nos moviendo así. Pero lo recomendable es que entre mejores elementos de análisis, tanto de antecedentes como de la situación actual tengamos, mucho mejor va a ser el diagnóstico. Por ende, mucho mejor la intervención. ¿Sí?
Entonces, me parece muy acertado el tema que plantea lo de las actividades placenteras que estás manejando, pero también hay que empezarle a manejar a este señor un tema de, a ver, cuando las personas tenemos pérdidas, en este caso este señor tuvo una separación, un divorcio, a veces manejamos estados similares como al duelo. Entonces también hay que ir enseñándole a este señor a manejar ese tema de la sensación de pérdida que está teniendo, ¿sí? Y que vaya elaborando esos cierres correspondientes para que él pueda de pronto estar un poco más tranquilo en su situación emocional y que eso se redunde a su conducta. Entonces es una sugerencia que te hago, Beatriz, para revisarlo en una sesión de pronto de cómo enseñarle al Señor a manejar esos cierres emocionales. Listo. Gracias, James. Muy válida la observación para que todos lo tengan en cuenta. ¿Alguien más quiere opinar al respecto del caso o ya repasamos al caso de Henry que ya solucionamos el problema de comunicación? Profe, ¿me Sí, escuchan ahí? Sí. sí, pero te recomiendo entonces que te pegues un poco más al... Sí, Voy a montar me tu dices, presentación, listo. me dices si mejora o no. Beatriz, muchas Hola, hola. gracias. No, yo quería saber cuántas sesiones tuvo la compañera en este caso. Hola. Beatriz, Yo hola. no, no escuché cuando Beatriz de pronto mencionaba el número de sesiones que había tenido con esta persona. Beatriz. No, no tiene habilitado el micrófono. Bueno, Henry va a empezar a cargar.